Bienvenidos un día más a su canal de confianza, donde el drama de los famosos turcos es nuestro pan de cada día. Espero que estén teniendo un día espectacular y si no, tranquilos, porque hoy vamos a sumergirnos en un salseo que seguro les levanta el ánimo. Hoy vamos a hablar de una explosión, sí, explosión, porque el título no es clickbait, se los prometo. Demet Özdemir, nuestra querida Sanem Erkenci-Kuş, parece estar, digamos, no muy contenta con Can Yaman. Y ya saben que cuando hay fuego humo sale, así que vamos a analizar a fondo qué demonios está pasando entre estos dos pesos pesados de la televisión turca. Antes de que empecemos a desmenuzar este drama, quiero recordarles, como siempre, que le den al botón de suscribirse si todavía no lo han hecho. No se imaginan la cantidad de chismes jugosos que nos esperan por delante, y no querrán perderse ni uno, ¿verdad que no? Además, activen la campanita para que YouTube les avise cada vez que subamos un nuevo vídeo. Así estarán al tanto de todo el salseo en tiempo real. Ahora sí, vamos al grano. Ok, vamos a poner las cosas en perspectiva. Demet Özdemir y Can Yaman saltaron a la fama mundial gracias a la telenovela Erkenci-Kuş, o Pájaro Soñador, como la conocemos en España y Latinoamérica. La química entre ellos en pantalla era innegable y rápidamente se convirtieron en una de las parejas más queridas y shippeadas del momento. Todos queríamos que su amor traspasara la pantalla. No solo eso, sino que la novela en sí se convirtió en un fenómeno cultural, generando debates en redes sociales, clubes de fans alrededor del mundo y elevando el turismo hacia Turquía, específicamente a las locaciones donde se filmaba la serie. Y bueno, aquí es donde la cosa se pone interesante. Durante la emisión de Erkenci-Kuş, los rumores de un romance entre Demet y Can eran constantes. Los paparazzi los seguían a todas partes, buscando la foto que confirmara lo que todos sospechábamos. Había fotos de ellos juntos fuera del set, miradas cómplices, gestos cariñosos. Todo apuntaba a que había algo más que una simple amistad entre ellos. Incluso se llegó a hablar de escapadas románticas, cenas a la luz de las velas y hasta la compra de anillos que, según algunos medios, eran de compromiso. Sin embargo, ni Demet ni Can confirmaron nunca oficialmente una relación. De hecho, siempre fueron muy evasivos al respecto, diciendo que eran solo buenos amigos y compañeros de trabajo. Pero claro, nosotros no somos tontos, ¿verdad? Ya sabemos cómo funciona esto. A veces las palabras no son necesarias cuando las acciones hablan por sí solas. La química en pantalla era tan palpable que muchos interpretaron su negativa como una estrategia para mantener la intriga y seguir alimentando la popularidad de la serie. Además, es común en el mundo del espectáculo, especialmente en Turquía, que las relaciones sentimentales de los actores sean manejadas con mucha discreción, ya sea por contrato, por estrategias de marketing o simplemente por privacidad. Pero la cosa no terminó ahí. Después de que Erkenci-Kuş llegó a su fin, la relación entre Demet y Can parece haberse enfriado considerablemente. Dejaron de seguirse en redes sociales, dejaron de interactuar públicamente y, en general, parecía que habían tomado caminos separados. Aquí empezaron las especulaciones sobre una posible ruptura, y los fans, por supuesto, estaban devastados. Los foros de Internet se llenaron de teorías sobre lo que pudo haber pasado, desde diferencias irreconciliables hasta la presión mediática que terminó por afectar su relación. Ahora bien, ¿dónde entra la explosión de Demet en todo esto? Pues bien, en las últimas semanas han surgido varios rumores y noticias que apuntan a que Demet no está nada contenta con ciertas actitudes y comentarios de Can Yaman. No es solo que se hayan distanciado, sino que al parecer hay un resentimiento subyacente que ha estado burbujeando hasta finalmente explotar. Esta explosión no se ha manifestado públicamente con una confrontación directa, sino más bien a través de indirectas y filtraciones a la prensa que han dejado entrever el malestar de Demet. Uno de los puntos que más revuelo ha causado son unas declaraciones que Can Yaman hizo hace tiempo sobre la naturaleza de su relación con Demet durante Erkenci-Kuş. Algunos medios han interpretado estas declaraciones como insinuaciones de que su relación era puramente física y que no había un verdadero vínculo emocional entre ellos. Esto, obviamente, no sentó nada bien a Demet, quien siempre ha sido muy discreta y reservada con su vida personal. Se dice que Demet se sintió expuesta y vulnerada por estos comentarios, ya que considera que Can banalizó una relación que, independientemente de su naturaleza, fue muy importante para ambos y para el éxito de la serie. Otro rumor que ha estado circulando es que Demet se siente utilizada por Can Yaman. Al parecer, ella cree que Can utilizó la popularidad de Erkenci-Kuş y la atención mediática Q.
recibían como pareja para impulsar su propia carrera y su imagen pública. Esto, obviamente, no es nada agradable y es comprensible que Demet se sienta traicionada si realmente cree que Khan la utilizó. Hay fuentes que aseguran que Demet sintió que Khan se aprovechó de la química que existía entre ellos para posicionarse como un galán irresistible, dejando de lado la importancia de la relación personal que compartían. Y por último, pero no menos importante, también se ha hablado de diferencias irreconciliables en cuanto a sus visiones del mundo y sus valores personales. Al parecer, Demet y Khan tienen formas muy diferentes de ver la vida, y esto ha generado tensiones y conflictos entre ellos. Se rumorea que Demet tiene una visión más tradicional y familiar, mientras que Khan es más aventurero y enfocado en su carrera internacional. Estas diferencias habrían sido un factor determinante en el distanciamiento entre ellos, ya que no lograron encontrar un punto en común para construir una relación duradera. Pero a ver, aquí es importante aclarar algo, todo esto son rumores y especulaciones basadas en información no confirmada. Ni Demet ni Khan han hablado públicamente sobre estos temas, por lo que no podemos saber con certeza qué es verdad y qué es mentira. La prensa turca, conocida por su sensacionalismo, ha contribuido a alimentar estos rumores con fuentes anónimas y titulares llamativos, pero la verdad es que solo Demet y Khan saben lo que realmente pasó entre ellos. Sin embargo, lo que sí podemos observar es que la relación entre ellos parece estar, como mínimo, tensa. No hay muestras públicas de afecto, no se siguen en redes sociales, y en general, evitan hablar el uno del otro. Todo esto sugiere que algo no va bien entre ellos. Incluso en eventos públicos donde coinciden, evitan cruzarse o saludarse, lo que ha alimentado aún más las especulaciones sobre su mala relación. Pero, ¿qué es lo que realmente le hizo Khan Yaman a Demet Özdemir para que explote? Pues bien, aquí es donde entramos en terreno pantanoso. Como ya he dicho, no hay una respuesta clara y definitiva a esta pregunta. Lo que sí podemos hacer es analizar las posibles causas de esta explosión, basándonos en los rumores y las informaciones que han salido a la luz. Una de las posibilidades es que Demet se sintiera humillada por las declaraciones de Khan sobre su relación. Si Khan realmente insinuó que su relación era puramente física, es comprensible que Demet se sintiera utilizada y despreciada. Este tipo de comentarios podrían haber afectado profundamente su autoestima y su imagen pública, ya que ella siempre ha intentado proyectar una imagen de mujer independiente y respetada. Otra posibilidad es que Demet se sintiera traicionada por Khan. Si ella cree que Khan utilizó su popularidad para impulsar su propia carrera, es normal que se sienta dolida y decepcionada. La traición, especialmente cuando proviene de alguien cercano, puede ser devastadora y generar un profundo resentimiento. Y por último, también es posible que Demet simplemente se haya cansado de los constantes rumores y especulaciones sobre su vida personal. Ya sabemos que la prensa del corazón puede ser muy invasiva, y es comprensible que Demet quiera proteger su privacidad. La presión mediática constante, los rumores infundados y la falta de control sobre la información que se publica pueden ser extremadamente agobiantes. Sea cual sea la razón, lo cierto es que Demet parece estar muy enfadada con Khan, y no parece que vayan a reconciliarse pronto. Fuentes cercanas a Demet aseguran que ella está enfocada en su carrera y en rodearse de personas que la valoren y la respeten, dejando atrás cualquier relación tóxica o dañina. Ahora, vamos a analizar las consecuencias de esta explosión. En primer lugar, es probable que esta situación afecte a la imagen pública de ambos actores. Tanto Demet como Khan son muy populares, y sus fans están muy involucrados en sus vidas personales. Si esta situación se prolonga, es posible que pierdan el apoyo de algunos de sus seguidores. Los fans que inicialmente soñaban con ver su amor en la vida real, podrían sentirse decepcionados y optar por apoyar a otros actores y actrices que consideren más auténticos y cercanos. En segundo lugar, esta situación también podría afectar a sus carreras profesionales. Es posible que algunos productores y directores sean reticentes a trabajar con ellos en el futuro, ya que esta polémica podría generar mala publicidad. En un mundo tan competitivo como el del espectáculo, la imagen pública es fundamental, y cualquier escándalo o controversia puede tener consecuencias negativas en la trayectoria profesional. Y por último, esta situación también podría afectar a su salud mental y emocional. Ya sabemos que la fama puede ser muy dura, y lidiar con este tipo de situaciones puede ser muy estresante y agotador. La presión mediática, la falta de privacidad y la exposición constante pueden generar ansiedad, depresión y otros problemas de salud mental.
En resumen, el drama entre Demet Özdemir y Can Yaman es un culebrón en toda regla. Hay rumores, especulaciones, traiciones, humillaciones. De todo. Lo que está claro es que la relación entre ellos está muy dañada, y no parece que vayan a reconciliarse pronto. Este drama, sin duda, seguirá dando de qué hablar en los próximos meses y mantendrá a sus fans en vilo, esperando nuevas noticias y actualizaciones sobre esta explosiva situación. Y hasta aquí el vídeo de hoy, mis chismosos. Espero que les haya gustado este análisis a fondo del drama entre Demet Özdemir y Can Yaman. No se imaginan lo que me gusta traerles estos salseos. Quiero agradecerles a todos por ver el vídeo hasta el final. Su apoyo significa mucho para mí. Ahora quiero saber su opinión. ¿Qué creen que pasó realmente entre Demet y Can? ¿Creen que algún día se reconciliarán? Déjenme sus comentarios abajo. Me encanta leer sus teorías y opiniones. ¿Creen que todo es una estrategia de marketing? ¿O que realmente hay un conflicto personal entre ellos? Quiero saberlo todo. Y por último, pero no menos importante, recuerden darle like al vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y familiares que también sean fans del drama turco, y suscribirse al canal si todavía no lo han hecho. Así me ayudan a seguir creciendo y trayéndoles más contenido interesante. No se olviden de activar la campanita para que no se pierdan ningún chisme. Muchísimas gracias por todo, y nos vemos en el próximo vídeo. Besos.